noches, bienvenidos a otra emisión más de esta emisión que se transmite desde algún lugar del Chaco en allá, cerca del monte más o menos, ¿no? O en el monte directamente. Estamos en los estudios en vivo, en los estudios de Film Argentina, donde se transmite nuestra emisión diaria del canal, por el canal Vicentín News, ¿no? Ahí ya ustedes pueden ver los títulos y todo lo que nos presenta. Nosotros hoy, por supuesto, vamos a tener una presentación bastante extraña porque justamente ya es navideña. Ahí por ahí está el arbolito, miren, por ahí está el arbolito de Navidad, y mate de por medio, por supuesto, que me acompaña. La primera nota que vamos a tener, digo, un poco fuera lo común, porque tenemos el coro polifónico provincial. Este coro es un coro armado por distintos, yo el otro día expliqué ya distintos, y explicó también Griselda Morán y otros más que estaban en la organización, distintos coreutas y grupos de coreutas de distintos coros de distintas regiones de nuestro Chaco, de distintas ciudades, que armaron este gran coro de más de 60 personas con el grupo Generaciones, que tocó, o toca, mejor dicho, interpreta la misa criolla estupendamente. Vamos a ver eso ahora, un pedacito, porque va a haber una edición especial después que se va a transmitir por nuestro canal, que tiene que ver con todo lo que sucedió ahí en el Salón Padre Eduardo el viernes pasado, en donde se celebró la misa criolla, donde se cantó y bueno, se coreó. Va a haber una compilación bien editada que usted podrá disfrutar, una producción sería, ¿no? Por lo pronto nosotros vamos a disfrutar de un pedacito de esto, también un pedacito del grupo Generaciones, y también de una entrevista exclusiva con María Rosa Cantora y su coequiper, el señor Nardelli, que estaba ahí, creo que es el apellido, no recuerdo bien, pero que obviamente forma parte del grupo Generaciones y que, le hicimos una entrevista luego de que terminó el evento, y también habló el intendente Pap, el cual asistió al evento y bueno, obviamente aparte de haber acompañado el evento a través de la Municipalidad de Villa Ángela, muy contento por la cantidad de gente que asistió. Vemos entonces esta primera parte que tiene que ver con el coro regional aquí en Villa Ángela. Bueno, estamos con dos integrantes, directores y alma mater de este trabajo que hoy se presentó aquí en la ciudad de Villa Ángela, el coro. Nos vamos a acercar un poquito más con la cámara para allá, con el coro. Este es el coro polifónico regional. Buenas noches, estamos con dos, ellos se van a presentar, dos personas conocidas, sobre todo la que está a la izquierda. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este espacio que nos das. Bueno, yo soy María Rosa Cantora, directora en este momento del coro regional del Chaco. Y bueno, estamos aquí en Villa Ángela porque vinimos a presentar la misa criolla. Es un proyecto que surgió en la localidad de Tres Isletas, justamente el proyecto que originó la persona que me acompaña, que es el profesor Nelson Claudio Nardelli. Y bueno, fue un trabajo de muchos meses porque, como habrán escuchado, se trabajó en forma virtual la preparación de esta obra. Yo vivo en la provincia de Córdoba, la gente era de las localidades de Tres Isletas, Villa Ángela, Sáenz Peña y Juan José Castelli. El grupo musical que nos acompañó es de Tres Isletas, así que el trabajo fue bastante arduo, pero realmente los resultados creo que muy satisfactorios. Empezamos a trabajar en abril
Y la obra se presentó ahora el lunes 8 de diciembre en Tres Isletas, el miércoles en Casa de las Culturas de Resistencia, hoy aquí en Villa Ángela y mañana sábado cerramos, por este año por lo menos, en el Centro Cultural Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Bueno, también acá el amigo Nardelli que nos cuente también su participación, a ver cómo, porque hubo mucha organización. Bueno, mira, primero que nada, recordar y reconocer también de que todo esto surge a través de un sacerdote un sacerdote de la Iglesia Católica, que estaba en Tres Isletas. Hoy ya lo trasladaron a otra iglesia, pero bueno, fue él quien me pidió que hagamos la misa criolla en Tres Isletas. Yo le dije, me lo pide en noviembre, me dice, lo pueden hacer en diciembre. Le digo, un mes. No es tan sencillo. Le digo, entonces le digo, te prometo que para el año 2025 sale. En enero, creo que fue febrero, sí, en febrero, hablé con María Rosa, ella inmediatamente accedió de ayudarme con hacer la misa criolla con coreutas de Tres Isletas. Al poco tiempo me dice, ¿se quieren sumar gente de Presidencia de Roque Sáenz Peña? Entonces le digo, sí, me encantaría porque sería un número mayor. Nosotros no somos tantos los de Tres Isletas, los coreutas. Y bueno, al poco tiempo me dice, pero hay gente de Villa Ángela que también quiere cantar. Se fueron agregando. Se fueron agregando y después gente de Castelli. Y la verdad que surgió esto, que pudimos estar disfrutando de la música que surgió de este coro regional del Chaco. Y bueno, infinitamente agradecido, como dije, a las autoridades municipales que apoyaron el proyecto, y a María Rosa, a Aníbal Acosta, que son directora y codirector del proyecto, a mis compañeros del grupo Generaciones. Que también hace el soporte. Sí, porque en realidad yo cuando arranco tenía pensado hacerlo con un solista de Tres Isletas. Y en un momento ya me dice, pero ¿por qué no lo hacen con el grupo Generaciones? Y bueno, un desafío ahí. También, claro, porque hay que... Y bueno, así que tuvimos que ponernos a trabajar y gracias a Dios pudimos concretarlo y estamos ya en la tercera presentación. Mañana sería la última, al menos del año 2025. Le voy a seguir una pregunta a la doctora en música, a la doctora cantora, sobre este emblemático lugar que recién comentaba con el padre Martín, ¿no? Que sigue todavía manteniendo, a pesar de las modificaciones, la acústica y que, bueno, tan recordado y tantos recuerdos le traen a vos. Sí, muchísimos recuerdos, porque yo le comentaba al público que yo en 1992, yo residí 14 años aquí en Villa Ángela, y en 1992 formé el Coro Polifónico de Villa Ángela. Y un 13 de diciembre de 1992. O sea, mañana. Mañana. ¿Y dónde fue el primer concierto? Aquí, en este salón. Entonces comentábamos con ex coreutas recién y decíamos cuántos recuerdos. Hace más de 30 años. Hace más de 30 años, y además hicimos encuentros corales invitando a coros de otros lugares, de otras provincias. Fueron 10 años que el Coro Polifónico de Villa Ángela trabajó una forma, y bueno, yo por razones familiares después tuve que trasladarme a Sáenz Peña. Por supuesto que unos años no hubo coro, pero ya ahora, gracias a Dios, hay 2 coros aquí, ¿no? Sí, acá hay 2. El coro independiente que dirige Emilia Basolo y el coro del IESBA, que dirige Raquel Sisi. Ambas fueron integrantes del Coro Polifónico. Alumnas tuyas. Claro, así que para mí, mira, tengo tantos recuerdos. Familiarmente mis 3 hijas son villangelenses, así que bueno. ¿Y puede ser que vuelva por ahí? No sabes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Todo es posible. Para mí mucha emoción estar esta noche en Villa Ángela y con tanto público, porque como yo siempre dije, cada uno de los encuentros que nosotros hicimos acá en Villa Ángela en esos 10 años, siempre tuvimos sala llena. Es como que hay un ambiente, digamos, predispuesto a este tipo de... Sí. Porque hay que llenar esta sala, entran muchísima gente. Exactamente. Ahora. Además, se nota el gusto de la gente por el canto coral, claro. que no es que es particular, es, sí, muy particular. Es muy particular. Es como la actuación, acá también sobre la actuación tienen un aspecto que en otros lugares no se ve. Exactamente, el teatro también, es verdad es eso. verdad, Sí, por eso digo, Villa Ángela en cultura realmente muy
muy bien. Aparte encontrarte con Griselda, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a ver quién iba a organizar, bueno, en Sáenz Peña, por supuesto, tenemos el Coral Termal, lo organizamos nosotros. En Tres Isletas organizaba él. Resistencia, hubo un contacto con la gente del Instituto de las Culturas y claro. Inmediatamente accedieron a que vayamos. Y yo decía, ¿y en Villa Ángela quién? Bueno, quien para mí fue el soporte mientras yo fui directora, que era en ese momento secretaria de Cultura, Griselda Morán. Cuando le dije, Griselda, vos podrías, le digo, organizar nuestra presentación, coordinar, no dudó y Griselda se puso el proyecto al hombro y bueno, y el resultado se vio hasta Y es muy organizada aparte Griselda, sigue siendo. Sumamente organizada y también está en el arte, en las letras, ¿no es cierto? Exactamente. Más. Pero yo quiero destacar el apoyo que hemos recibido de la municipalidad de Villa Ángela y también del Padre, ¿no es cierto? Iglesia, de la iglesia. Es muy importante porque si uno por ahí no tiene el apoyo de algunas instituciones, todo se hace muy difícil cuando se hace en forma privada. Sí, más en esta época que hay tantos cucos, ¿no? que Exactamente. desalientan a que nos organicemos para comunitariamente, no por otros fines, digamos, a tratar de demostrar lo que somos capaces de hacer. Claro, ¿no? y quiero también destacar que dentro del coro regional hay 12 coreutas de Villa Ángela que se han sumado, 12 integrantes. ¿Y esto va a ser estable o van a tener después participaciones, digamos, durante el año en determinados momentos? Bueno, en realidad este coro regional se formó para este proyecto de la Misa Criolla. Lo que nos quedaron son algunas actuaciones ya para el 2026, porque ya no nos daban los tiempos, así que, por ejemplo, Juan José Castelli nos solicitó que vayamos a presentarla ya. Ya quedó para el 2026. Espero que no sea en el verano porque va a ser calor, digamos. Va a ser calor. Bueno, así que posiblemente surjan otras localidades también. Sí, seguramente. Sí. Y bueno, y acá se armó un grupo humano excelente, porque hemos ensayado... Y ojalá se repitan. ¿No? Ensayamos en Sáenz Peña 2 veces, nos juntábamos todos, en Tres Isletas vinimos acá a ensayar una vez, así que se armó un grupo muy lindo, ¿no es cierto, Chino? Ojalá. Hermosísimo, y bueno, una de las cosas que yo afiancé fue mi amistad con María Rosa, que estoy eternamente agradecido a vos, María Rosa. También, y bueno, la verdad. Y se encontró con el intendente que era su director. Sí, o sea, ¿viste? Y bueno, y Hugo Uema, que es de la también. colectividad japonesa, igual que yo, muy amigo de mi mamá y de la otra familia de japoneses que hay en Tres Isletas. Un reencuentro total. Hubo una conjunción de cosas que bueno. Debe ser el cometa Atlas 31. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por brindarnos esta emotiva y hermosa presentación. Y bueno, seguramente en el próximo evento, en la próxima demostración de coro 10 voces, nos estaremos escuchando. Bueno, muchas gracias, Luigi, y Dios quiera que este coro regional por lo menos una vez al año podamos presentarnos, ¿no es cierto? Así que bueno, parece que más va a ser. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y después le acercamos. Folclóricos Generaciones, al que acompañaremos con muchas palmas y alegrías, ya lo van a ver, y la interpretación de la Misa Criolla en canto coral, a cargo del Coro Regional del Chaco, al que escucharemos en profundo silencio y recogimiento. Agradecemos la presencia de autoridades, se encuentra con nosotros el diputado Joaquín García, el intendente Alberto Tutipac, gracias por estar aquí, Alberto Beckson, el secretario de Gobierno Municipal, también la concejal Olga Porro, entre las autoridades que estoy viendo aquí presentes, la subsecretaria de Relaciones Culturales de Presidencia de Sáenz Peña, bienvenida, señora Celia Sol, y por supuesto está nuestra secretaria de Cultura Municipal, Alejandra Buller, y la autoridad máxima eclesiástica aquí, que es el párroco, el padre Mario Subí, Martín, perdón, le cambié el nombre, perdón, no se enoje. Bueno, pero precisamente le vamos a pedir que dé su bendición. Venga por aquí, por favor. La bendición, las palabras del párroco como anfitrión. Bueno, primero buenas noches a todos, a los que vinieron de otras localidades, bienvenidos en Villa Ángela.
específicamente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde trabajan junto con los laicos misioneros redentoristas. Me han pedido la bienvenida, cortita, sencilla, así que voy a comenzar con una cita de Fyodor Dostoyevsky, que dijo: la belleza salvará al mundo. Dios, que es la belleza pura y total, dándonos la vida, también nos dio la posibilidad de formar, crear cosas bellas. Y por supuesto, una de estas cosas bellas es el canto. En este contexto, nosotros hoy vamos a escuchar el canto vinculado con la liturgia, con la misa, y este canto, que tiene su nombre, la misa criolla, nos van a presentar los grupos, y les damos la bienvenida al grupo folclórico Generaciones de Tres Isletas y al coro regional del Chaco. Así que les damos un aplauso. Estos dos grupos forman personas de Tres Isletas, Juan José Castelli, Sanz Peña y Villa Ángela. Agrego que está también aquí otro sacerdote, Padre Tomás, que forma parte del coro y va a cantar junto con fieles laicos. Participemos entonces con el corazón abierto en esta belleza del canto vinculado con la liturgia, y que este momento de la belleza del canto penetre en nuestros corazones para que salguemos de este lugar transformados y motivados para hacer las cosas bellas. Y para este momento que vamos a vivir, que Dios derrame su bendición, y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, lo dijo todo prácticamente, pero bueno, vamos a darle, también vamos a resaltar la figura del autor del proyecto, el profesor Nelson Nardilli, que corresponde presentar ahora al autor de este hermoso proyecto, el profesor Nelson Nardilli, que es ministro de Música del Santuario Diocesano Jesús Misericordioso de Tres Isletas, y se atrevió a soñar con este espectáculo cultural y religioso. Profesor Nardilli, el público quiere aplaudirlo. Y mientras tanto, vamos a ir contándoles la trayectoria del grupo Generaciones mientras se va acercando. A menos que usted quiera decir algo, profesor. Si no, vamos presentando, a menos que usted quiera decir algo, digo, vamos presentando el grupo. Bueno, mientras se van acomodando, bienvenidos, son integrantes del grupo Generaciones Roberto Buki Zorrilla, de 77 años, Nelson Chino Nardilli, de 59 años, Julio Eckart, de 59 años, y Santiago Santi Infeld, de 28 años. Nació este proyecto musical en las juntadas que se hacían en casa de amigos, quedando el nombre del grupo por diferencias de edades de sus integrantes. Se presentó oficialmente en el primer festival del Día del Pueblo, el 19 de agosto de 2024, con menos de un mes de formación. En diciembre se presentó la instancia del Pre-Cosquín Tres Isletas, ganó en el rubro conjunto vocal y participó en el Pre-Cosquín 2025 en la ciudad de Cosquín, Córdoba, haciendo su presentación en el escenario mayor del folclore argentino. En el transcurso del año tuvo presentaciones en distintos escenarios de la provincia y participa en el proyecto musical de la Misa Criolla junto al Coro Regional del Chaco. Ya están allí entonces en el escenario. La actuación de Generaciones, nos vamos a deleitar con las canciones que han preparado este grupo folclórico para demostrar su condición de ganador del Pre-Cosquín 2025 en sede Tres Isletas. Ahí veíamos entonces lo que aconteció con respecto al coro polifónico, que bueno, cantó el coro polifónico provincial. Como verán, caras también conocidas ahí. La presentación era de Adriana Taponier, Griselda Moral, Griselda Soque en la organización.
y el auspicio, ¿no?, del padre Martín, la parroquia que pusieron el lugar, Rolly, el sonidista Rolly Sonidos, digamos, y creo que así se llama, y también a la Municipalidad de Villa Ángela. Así que bueno, nosotros a través de la productora fílmica, la iluminación, ¿no?, que pusimos, y también por supuesto la filmación para que después usted pueda disfrutarlo y que quede el registro también, ¿no?, porque está bueno. Yo he recuperado digitalmente, se digitalizó muchos coros anteriores, ¿no?, muy buenos, y uno los ve después de 20, 30, 40 años y siguen manteniendo eso, ¿no? Digo yo, la inteligencia artificial o las cuestiones que tienen que ver con la modernidad, la posmodernidad, como yo le llamo vulgarmente por ahí, o así asiduamente, no van a poder reemplazar jamás a esa energía, a eso que por ahí representa el ser humano cuando, como dice el viejo refrán, todo el planeta se alinean. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Así que bueno, vemos entonces lo que tenía que ver con ahora la segunda, ¿no? Ahí veíamos entonces. ¿Dónde andarás? Claro, clavel. Mi caucha ya me ha olvidado y yo pensando que va a volver. El coro polifónico, y ahora vemos un tema un poco más serio que tiene que ver, no tan serio, pero sí más formal, en realidad tiene que ver con la justicia. Y es el hecho de que se inauguró y se abrió. Y yo pensando que va a volver. Cuando se fue su corazón, vino sangrando en las flores para que llore su triste adiós. Vino sangrando en las flores para
abrigan recuerdos de la escuela, extraño los viejos maestros. Llevado lejos al pueblo añorado, siempre estoy volviendo. Que ando por la plaza, no veo a los chacos, amigos del alma. Si volviera el tiempo de las guitarreadas, andaría de noche dando serenata. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, este grupo tuvo su debut a nivel el miércoles 10 en Resistencia. Por primera vez salimos y pudimos pisar la capital de la provincia con este grupo. Y ya presentaron a mis compañeros por dos cosas. Una, porque era un tema, hablé mucho, y otra, porque me olvidé de presentarlos. Y antes de seguir los voy a presentar para no olvidarme después. Así que vamos a empezar por edades. El más jovencito que está allá en la punta, tocando el bombo, es Santiago Santi Timber, el veterano del conjunto. A su lado, también todos somos de bicicletas. Este jovencito, no tan jovencito, lo sigue en la edad, y segunda guitarra, primera voz, Julio Ecar. Por lo que veo más conocido de todos acá es mi compañero de acá, con quien estuvimos muchos años en el coro de la parroquia de Bicicletas. Yo ahora hace 5 que estoy viviendo en Resistencia, así que nos vemos muy poco para ensayar, pero bueno, hacemos lo que podemos. Él es Nelson Chino Nardelli, así que bueno, el de la generación, de la primera generación sería el más grande, Buki, como él dijo también, nuestro arreglador en la mayoría de las canciones, y bueno, él, Roberto Buki Zorrilla. Vamos con una sandita a ver, acompañada con muchas palmas, para todos los que toman vino. ¿Hay gente que toma vino acá o no? Levante la mano, a ver. Varios. ¡Vamos! Hoy amaneció nublado y al creador le pedí
mucho fuego que me derribo si no cae una tormenta que por lo menos calúe. Si no cae una tormenta que por lo menos calúe. Uno lo toma por gusto, otros buscando el olvido. En cambio yo lo disfruto cuando estoy con los amigos. Nada sería más justo que una tormenta de vino. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que Presidenta estamos a un pasito más del norte, bien norte del Chaco, donde nació la tan renombrada Chacarera del Monte. Y bueno, nuestros amigos, yo tengo grandes amigos ahí, el mismo Coco Gómez, creador, un gran amigo de andanzas por allí. Y hoy lo tenemos a Pico Frank allá arriba con la Chacarera del Monte. Nos animamos a hacer una. Lo único que por el presupuesto no tenemos bandoneón, no tenemos violín, no tenemos batería, no tenemos nada. Así que lo hacemos a nuestro estilo. Entonces vamos a hacer de David Gómez, sobrino de Coco, este tema que se llama Corazón Vagabundo, que comienza más o menos así. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón anda triste y vagabundo, penando como un amor, anda perdido y sin rumbo. ¿Y qué le vamos a hacer si las quiero y no vuelve? Sabemos que en el amor también se gana y se pierde. Cuando quieres y te quieres, pero si te juega mal como un puñal también duele. La herida que te causó hace que vivas penando, y en vez de sufrir también se va apagando mi canto. Las obras de Tribunales 1 aquí en la ciudad de Villa Ángel, edificio 1, y se abrió la Fiscalía número 4, o sea, se puso en funcionamiento, mejor dicho, sería la expresión, la Fiscalía número 4, que es una fiscalía nueva en donde el doctor Daer va a estar ahí a cargo.
Fiscalía y por supuesto va a tener injerencia en diferentes casos. La idea de la justicia de comprimir un poquito ya lo complicado que tiene hasta este momento las cargas de diferentes casos que se suceden. Este era un viejo pedido del intendente Pablo con vecinos aquí de Villa Ángela, inclusive con respecto al tema del narcomenudeo y del narcotráfico. Así que ojalá, bueno, que esto funcione muy bien y que obviamente tenga su efecto positivo en la sociedad. Vemos entonces la inauguración. Primero hablamos obviamente con los diferentes que estuvieron ahí, digamos, los diferentes invitados, pero en este caso hablamos con la doctora Emilia Valle, que estuvo presente en dicha apertura, también el intendente Pablo seguidamente, y el doctor Kolonitsky, que nos habló un poquito del tema de lo que tiene que ver, ya aprovechando la fiesta, el tema de la buena vecindad, de respetarse y bueno, las cuestiones que hay que tener en cuenta en esta fiesta. Y por último, con el doctor Daer, el flamante fiscal de la número 4, de la nueva fiscalía que funciona en Villa Ángela. Vemos esta parte con este episodio, digamos, de esta parte digamos, con las personalidades de la justicia, esta parte que tiene que ver más con la apertura aquí en Villa Ángela de la sala número 4. Obviamente, pero ya acá en otra escenografía, se puede decir, estamos en la inauguración la reinauguración de las obras del Superior Tribunal de Justicia edificio número 1 y también la apertura de la Fiscalía número 4, que es un pedido del señor intendente aquí con un grupo de vecinos, se ha logrado. Buenas noches. Mira, estamos felices de acompañar al Superior Tribunal de Justicia, trabajando en Villa Ángela, felicitar a Emilia Valle, que es una de las ministras, ahora presidente, que ha trabajado mucho con la ciudad de Villa Ángela, y este edificio, que es la renovación del tribunal número 1 viejo, ha quedado espectacular, con una declaración muy buena, la doctora Martín, que lo conozco hace mucho, ha trabajado activamente, cambió piso, ajustado, ha cambiado la conexión, también el sistema eléctrico, mejoró el frente, ya ha cambiado toda la parte de ornamentación, de forestación de la planta, así que es un trabajo espectacular y eso se debe a un compromiso fuerte por parte del Superior Tribunal de Justicia, de Emilia, que ya encima se saca la camiseta dedicada a trabajar con nosotros, así que felicitamos a todo el equipo, a toda la gente del tribunal, que ahora tiene más actividad para trabajar y van a poder brindar nuestros servicios de justicia. Estamos en la Fiscalía número 4, la investigación se ha puesto en funcionamiento ahora también fiscal, así que estamos felices de tener otro fiscal para poder trabajar y mejorar el servicio de justicia para el país. Y aparte, que me comentaba la presidenta superior, que fue con ahorros propios, así que parece que copió la receta azul. Sí, por supuesto, estamos todos en esa línea. Bajar los gastos políticos, no gastar, no tener que ni gastos superfluos y también lograr esto que se está haciendo. Con recursos propios, lograr hacerlo. Muchísimas gracias, señor intendente, por su tiempo. Gracias. Para que ayude, es el presidente actual del Superior Tribunal de Justicia y bueno, seguramente, aparte de contenta, le voy a traer mucho recuerdo la reinauguración de las obras y también la creación de la Fiscalía número 3. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola a toda la audiencia. Sí, realmente es un enorme orgullo, primero poner en funcionamiento una dependencia más, como es la Fiscalía de Investigación Penal número 4, que pretendemos de más celeridad y respuesta a la ciudadanía, es decir, la Fiscalía, las otras dos de igual competencia, más allá de que son comprometidos y dedicados sus titulares, ya no son suficientes. El aumento de las causas, la complejidad de las causas, un montón de circunstancias que ameritaban hace bastante tiempo tener una Fiscalía Penal más.
Y bueno, por supuesto, transitar este edificio que prácticamente lo hemos remodelado íntegramente. Hicimos una licitación pública, lo ganó una empresa, hicimos una inversión de 360 millones de pesos que son recursos propios del Poder Judicial, no nos ha dado los poderes. Y bueno, lo que empezó siendo un pequeño proyecto, vamos a darle una lavadita de cara, terminó siendo pintura interior-exterior, cambiamos los pisos, cambiamos la carpintería, cambiamos la luminaria, cambiamos las puertas de acceso, en fin. Fue tremendo todo lo que se hizo. Aparte con ahorro. Bueno, este es el resultado. Sí, eso es muy bueno, que sea con nuestros recursos. Doctora, me quería consultar también que la actividad en esta fiscalía son muy importantes porque acá es donde la gente viene con numerosos problemas, a veces urgentes, ¿no es cierto? Por supuesto, son todas las víctimas de delitos de toda naturaleza. Las tres fiscalías tienen esa competencia para sobre todo penal. Es la persecución de los delitos, sí, es penal. Es penal. ¿Algo para agregar a la comunidad, aprovechando esta circunstancia, digamos, de tanta... Pero que yo espero y confío que esta fiscalía que sumamos a las otras dos lleve a la comunidad villaangelense y a todas las localidades que integran esta tercera circunscripción judicial mayor tranquilidad, mayores respuestas y respuestas más rápidas, para poder contener a las víctimas en lo posible, recuperar o reintegrar o de alguna manera el bien jurídico que les ha sido dañado por la delincuencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos como siempre. La reinauguración de la infraestructura de dirección judicial. Buenas noches. Por supuesto. Bueno, buenas noches nuevamente. Saludos, por supuesto, a toda la comunidad presentes en esta importante obra que puesta en valor del edificio, el primer edificio de justicia acá de la ciudad de Villáncula y de toda la circunscripción, por supuesto, en la cual Villáncula es la cabecera. Así que muy contento porque la obra fue llevada a término en tiempo y forma y realmente, como ustedes habrán podido observar, ha quedado impecable, con detalles muy finos, muy lindos. Se han cambiado los pisos, se han cambiado las alturas, se ha procedido a la pintura, arreglos, reparaciones, instalaciones eléctricas. La verdad que estamos orgullosos de poder contar con un edificio de esta naturaleza para una ciudad que se lo merece por la cantidad de habitantes que tiene y por el gran movimiento que tiene de profesionales del derecho que habitualmente transitan. Y aparte que ya formalmente activada también la tercera fiscalía. Por supuesto que sí, por supuesto. Ha asumido la autoridad que recientemente tomó juramento, digamos, hace unos minutos nomás. Así que seguramente ahora van a tener que poner las barbas en remojo, sobre todo el doctor Raer, y empezar a activar su equipo para investigar todo tipo de delitos que correspondan. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan muy buenas noches. Cambió mucho el tema del... Estamos aquí en la de tribunales, en la número 1, en Villáncula, con importante inauguración. Estamos con el juez de falta, el doctor Colonicki, bueno, que nos va a contar la impresión de esta nueva inauguración y esta reforma que se hizo en el Superior 1 aquí en Villáncula. Buenas noches. Hola Luigi, buenas noches a tu audiencia. La verdad que estoy muy contento por esto que se ha concretado. Es un anhelo de hace mucho tiempo con el que se está trabajando la creación de esta fiscalía, y bien como lo dijo nuestra presidenta, la doctora Valle, es de suma importancia el servicio y va a venir bien para, no solo para Villáncula, sino para toda la circunscripción judicial. Bueno, ya que estamos a fin de fiesta y sabemos que ustedes pueden falta, le vamos a consultar también, no solamente de que deje el saludo de fin de año y el feliz fiesta, sino de cómo tiene que tener la gente para esta fiesta. Sí, la verdad es que todo pasa por casa, Luchi, es
en la premisa que tenemos, todo el tema de las motos, el tema de los menores. No sé, ¿no tomaste de sorpresa, Luis? A ver, sentido común, no de que tal cual, sí, es así, es el sentido común, pero muchas veces ese sentido común, ¿sí?, no es la ley. Entonces muchas veces cada ciudadano que hace su propia ley, por ejemplo, todos andan sin luces, todos andan sin casco, todos cruzan en rojo, los semáforos en rojo, y eso no es la ley. O el tema de la bebida también, ¿no? O el tema de la bebida. Entonces, es un trabajo conjunto, no solo del juzgado de falta. El juzgado juzga conductas que acontecen. Entonces es la policía, el órgano de prevención, al cual le corresponde, y bueno, y así lo hace, la prevención, por ejemplo, venta de bebidas alcohólicas. Hay muchas cuestiones en que como ciudad, como pueblo, debemos ir cambiando si queremos estar mejor. Bueno, para no extenderlo, porque sé que querés recorrer también las instalaciones, y te pediría, bueno, el saludo a fin de año aprovechando esta ocasión. Obviamente, que todos tengan un próspero, una feliz Navidad, una bendecida Navidad, que no nos olvidemos que Dios, celebramos a Dios, el nacimiento de Dios, y después está todo lo demás, todo lo asado y demás. Bueno, una feliz Navidad para todo Villa Ángela y un próspero año nuevo. Esperemos que sean las fiestas de fin de año en paz. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Matías Gael, que seguramente está muy contento porque obviamente hoy toma posición formal de su lugar de trabajo y con instalaciones nuevas. Buenas noches. Buenas noches, gracias por este espacio. Y sí, sinceramente muy contento de que se mi designación como fiscal de investigaciones y muy contento también por la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones número 4 de Villa Ángela, que viene como una respuesta por parte del Estado al aumento exponencial tanto de la población como del delito, y para también aliviar y descongestionar el trabajo que actualmente tienen las fiscalías de investigaciones que existen en Villa Ángela. Esta nueva fiscalía tiene como pilares fundamentales de su actuación el trabajo y el trabajo, todo ello a los fines de investigar y esclarecer todos los delitos que caigan en la órbita de investigación de esta fiscalía. Y bueno, ya este lunes comenzaremos con la toma de juramento de los compañeros de trabajo que van a integrar la fiscalía, y ya a partir del lunes empezaría a funcionar como una fiscalía común y corriente. Como funcionaría en este edificio, ¿no? Exactamente, en este edificio. Cabe aclarar que, bueno, está muy joven, obviamente, hace mucho la carrera judicial suya es, como todo el mundo hoy, corta y concisa, ¿no es cierto? Exactamente. Y también en los edificios, porque van a estar en un edificio todo remodelado. La verdad que están muy lindas las instalaciones, la verdad que todo está muy lindo, está para agarrar y empezar y estrenar y trabajar por sobre la. Le vamos a pedir un saludo para esta fiesta, para la comunidad, ahora que arranca y que bueno, ojalá que usted tenga poco trabajo. No, sí, le mandamos a toda la audiencia, a toda la comunidad un saludo por esta fiesta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y vimos entonces lo que acontecía ahí en el edificio Tribunales 1, en donde bueno, se reinauguró la obra y veíamos que quedó todo muy lindo, mejor que lo que estaba, muy moderno. Así que bueno, felicitamos a la familia tribunalicia y sobre todo a la presidenta del Superior Tribunal y a todo su equipo, porque bueno, lograron con fondos propios, como bien reflejaban las entrevistas, tener este mejor lugar de trabajo que beneficiará, pero no solamente a los que trabajan, sino a la gente que va asiduamente a ese lugar por diferentes requisitos, por cuestiones obviamente que tienen que ver con la justicia. Ahora vamos a ver otra nota, mejor dicho, una serie de notas que tienen que ver con el encendido del árbol de Navidad aquí en la ciudad de Villa Ángela, en el acceso norte. Bueno, por el 8 de diciembre, como ustedes sabrán, y por cuestiones obvias referente a la actividad navideña, es que se enciende aquí en Villa Ángela, bueno, el simbólico árbol. No va a ser el único, va a haber otro que se va a encender acá muy cerca donde nosotros estamos en los estudios, pero este se encendió primero y representa también como una especie de renovación en el ingreso debido a la cantidad de obras que se están haciendo en el acceso principal de nuestra ciudad, que es el acceso norte, también el acceso oeste.
Y obviamente con este árbol de Navidad que cuando usted llega, está tanto desde el lado oeste, suroeste o del lado norte, lo verá. Con 20 metros de alto quedó muy bonito, y ahí también, aparte de filmar el árbol que, digamos, se puso, porque se hizo un acto ahí, digamos, con presencia del padre Martín, también con los funcionarios municipales, el intendente Papi, varios medios. Algunos criticaron mucho sobre este tema, ¿no? Porque dicen, no, pero ¿cómo no van a iluminar en otro lugar? Y qué sé yo. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, la Navidad es la Navidad, o sea, bueno, se arma el árbol de Navidad y bueno, la iluminación es algo que tienen que durante el año ir viendo a ver cómo se soluciona, o aún en esta época, ¿no? O sea, aparte de la iluminación, usted habrá notado que cada vez que hay un bajón, un corte de luz, queda una hilera de LED que por ahí se descomponen, o sea que no es exactamente que uno dice, bueno, hoy me pongo a cambiar todos los LED porque tengo que armar el árbol de Navidad. Medio que así no funcionan tanto las cosas, pero bueno, digamos, cada uno tiene su opinión, y sobre todo en las redes sociales se arma cada bochinche con respecto a esta cuestión que, bueno, en fin, está siempre a la orden del día. Vamos a ver entonces no solamente el encendido, digo yo bien, digamos, o mejor dicho, el árbol encendido, sino también una nota con el ingeniero Pap que nos cuenta estas cuestiones, y también con unas imágenes que recopilamos ahí referente a la cuestión que tiene que ver, estaba Papá Noel y bueno, había otras cositas lindas también ahí, era como una especie de show pregonando obviamente las fiestas navideñas, que el mensaje en general, sobre todo de la comuna municipal y en muchas instituciones, es de paz y amor. Vemos las notas. Ahí está pasando los campeones de atletismo. Ya está. Ahí está pasando los campeones de atletismo. Estamos con el secretario de Gobierno, bueno, acá por supuesto en la inauguración del árbol de Navidad del acceso norte, y ya con esto inicio prácticamente formal de las actividades navideñas. Buenas noches. Sí, buenas noches, muy contento de aquí inaugurar este arbolito en su nueva versión, en la que se ha tenido un trabajo intenso por parte del personal municipal, y bueno, el logro realmente es muy bueno. He visto trabajar herreros artistas, bueno, se ha trabajado mucho en el diseño y la concepción visual en lo que respecta a la iluminación, así que muy contento en esta emotiva ceremonia cristiana que hemos realizado, digamos, y bueno, una hermosa puesta aquí en marcha para la comunidad que nos ha acompañado, y quiero felicitar a todos, especialmente a los trabajadores, y bueno, esto queda como recuerdo, digamos, de la gestión del intendente Pablo. Muchísimas. Esto va a quedar permanente acá. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gastamos 400 millones municipales, pero no alcanza para pagar la coparticipación que bajó. Todavía tenemos y seguimos pagando el sueldo en tiempo y forma por los ahorros que logramos estos años con la buena administración que estamos, porque no hay otra salida, digamos, o administrás bien, o organizás bien, o planificás bien, y si no, no podés gobernar tantos años con una ciudad que es demandante y se gasta 1.400 millones de pesos mensuales en todo lo que uno hace. Muchas gracias. Bueno, estamos con el ingeniero Papa aquí en la salida norte de nuestra ciudad de Villa Ángela. Un sueño esperado, el árbol gigante que me dijeron si se ve de esas peñas, no sé si será cierto. Buenas noches, ingeniero. Mirá, estamos felices de poder haber inaugurado el árbol de Navidad y acompañado por el padre Martín, que es una persona que siempre está dedicada
a mejorar la vida religiosa de toda la comunidad. Y el árbol representa, la iluminación del árbol representa la luz de Cristo, que es fundamental para que todos nosotros hoy vivamos un momento de reflexión, de unidad, de amor y paz, para que sigamos todos juntos trabajando por esta hermosa comunidad, y también le pedimos al Señor que nos siga ayudando para seguir superando todos los problemas que tenemos, y agradecerle más que nada a Él por habernos acompañado estos 10 años de gestión, haciendo tanto por nuestra querida ciudad, porque nosotros vivimos acá, tenemos la familia acá y vamos a seguir viviendo acá. Somos uno más de la comunidad de Villa Ángela, por eso tanto nos interesa que nuestra querida comunidad sea una gran ciudad como está siendo ahora, y que tenga el acceso norte, que es un espectáculo para todos los villangelenses y para el que viene a visitarnos. Así que son 20 hectáreas parquizadas, iluminadas, mejoradas con el portal, con el Sagrado Corazón, con la Virgen del Mesón, con el escudo redentorista, con toda la iluminación y toda la maquinaria para hacer deporte durante todo el trayecto, las 20 hectáreas, y también la parte de juegos infantiles hemos mejorado, hemos hecho todo. Tenemos un equipo de parquización y fabricación espectacular que es el ingeniero Cosiac. Así que todo el mundo colabora y cada equipo municipal hace una gran tarea para tener hoy lo que tenemos en la ciudad. Ingeniero, esta obra está muy discutida. Dice alguno que tiene 25, otros 22 metros. ¿Cuántos metros tiene? Habría que medirla con exactitud porque esto se terminó hoy. Mirá. Sí, yo no quiero dar una pero cifra. Se ve alta, ¿eh? Exacto, lo que es grande, eso Sí. se ve de lejos. Se ve de lejos. Pero aparte es imponente. Imponente. Una cosa imponente. Y que va a quedar, ¿no? Va a quedar. Claro, va a quedar, por supuesto, eso ya queda fijo. permanente. Es una estructura rígida y sólida, no es móvil. Exactamente. Está plantada para siempre, digamos. Exactamente. Y está bien plantada con muy buenos cimientos, cosa que resista lo que venga. Si Dios quiere, tiene que ser así. En tiempos de guerra, en tiempos de diametría, de pelea, un símbolo de paz, amor que va a reflejar aquí en Villa Ángela para todo el sudeste. Sí, por supuesto. Yo creo que la ciudad, esta región tiene gente de buena madera, gente de Villa Ángela es muy buena gente, así que eso refleja este símbolo del arbolito. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Una nota que tiene que ver con el sindicato de Luz y Fuerza, que celebró su despedida de año y su presentación de la nueva comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, y también de la presentación del candidato de Luz y Fuerza a nivel provincial, que es de la zona de Quitilipi. Charlamos en una nota con él, nos invitaron a su despedida, que dicho sea de paso, nobleza obliga, estuvo muy rico el asado, espectacular, con toda la atención que recibimos de los muchachos de Luz y Fuerza. Vamos a hablar con el señor Gustavo Jara, que es el delegado de la seccional aquí de Villa Ángela, y con el señor Ariel, que es el de Quitilipi, que es el representante de, obviamente, candidato a nivel provincial, y también alguien que integra la comisión, que es el señor Pellerano, que integra la comisión aquí en Villa Ángela, la nueva comisión. Vemos la nota y vemos parte también de lo que fue la despedida de él. Estamos en el sindicato Luz y Fuerza y estamos con su delegado, el señor Jara, que obviamente están en un evento especial porque ya viene el fin de año y están con también, aparte del fin de año, con presentación de personas que van a ocupar cargos próximamente. Buenas noches, señor delegado general. Hola Luigi, muchas gracias por la presentación, por tu participación y siempre estar con nosotros. Así que es un gusto compartir este asado de fin de año a modo de despedida. Y acá nos encontramos con Walter Pellerano, que es integrante de la comisión directiva de nuestra seccional. Y bueno, también contamos con la presencia de Ariel Portillo, que es el secretario de organización actualmente del sindicato Luz y Fuerza del Chaco a nivel provincial. Y tiene palabras para decir con respecto a nuestros afiliados. Así que bueno, te dejo le vamos a dejar la palabra entonces al señor Ariel. Ariel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno. La verdad, totalmente agradecido con la invitación del compañero Jara, a quien me invitó acá a su localidad. Y le invitó a todos los compañeros de su zona, que fueron con localidades como Santa Silvina, Dugrati, Sabú, compañeros que se acercaron a compartir una hermosa noche, una hermosa velada.
Y bueno, y si se quiere, esto es lo que a nosotros nos une, la confraternidad, estar disfrutando de una hermosa noche y más que viene el tiempo, si se quiere, de política, elecciones. Nosotros el 30 de enero vamos a tener una elección donde nos estamos jugando, tenemos una lista renovada. ¿Cuáles son las propuestas? La propuesta que tenemos es la unidad y que tenga la participación todas las localidades del Chaco, ya que nosotros tenemos gran jurisdicción en todo el Chaco, que participen. Nuestra lista es abierta, con gran integrante de todas las localidades. Y bueno, y seguir luchando por todos los derechos que tenemos. Estamos bajo una federación, contamos con el apoyo de ellos. Y nada más que decir, simplemente agradecer a todos los compañeros y a todo el apoyo. Hoy nos encontramos en esta zona sur creo que es. Zona sur, zona sur, y bueno, y que no queremos que se pongan celosos los demás compañeros, que ya vamos a visitarles, andamos visitando con el bolsín navideño también, así que... Y ¿Cuáles son los desafíos que también el trabajador de la empresa eléctrica? Son muchos los desafíos que vienen, ya que con estas reformas que el presidente quiere impulsar vienen momentos difíciles, pero creo yo que esto demuestra que estamos para cualquier cosa, mientras que estemos unidos no tenemos miedo a nada. Está muy bien. Bueno, y te dejo para la parte final el saludo para todos tus afiliados. Por supuesto, a todos los afiliados, a todos los puntos del Chaco y a los que nos representan y representamos, mandarle un saludo de fin de año y un próspero año nuevo y que cuenten con nuestro apoyo y la fe que siempre estamos para ellos. Muchísimas gracias. ¿Cuántas son las elecciones? El 30 de enero la elección. El 30, el veranito, ¿eh? Ariel Portillo, entonces acá lo estamos viendo, es el que se postula como secretario general. La lista oficial, Celeste Blanca por los derechos del trabajador. En la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco. Y le dejamos también al delegado acá que lo tenemos que saluda a sus afiliados, porque si no, se te van a, los locales se le van a enojar. Muchas gracias, Luigi, porque siempre está presente con nosotros. Y más que nada dejarle a todos los afiliados al sindicato Luigi Fuerza las felicitaciones y otro año más cumplido, y tratamos de cumplir con la expectativa de ellos. A veces se puede, a veces no se puede, pero siempre estamos presentes y eso es lo importante, que siempre ponemos la cara por delante de los trabajadores. Muchísimas gracias Luigi por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Estamos en el sindicato Luz y Fuerza y estamos con su delegado, el señor Jara, que obviamente están en una evento especial porque ya viene el fin de año y están con también, aparte del fin de año, con las dos cosas. Grande, grande, el mejor gruista. Palabra. 29-64. Así que sí. De perfil allá, de perfil allá. No me carajo, mierda. Que era una vieja promesa que habíamos hecho aquí en el programa. Bueno, vamos a ver un cachito porque está en proceso de realización, digamos, el material es muy antiguo y hay que adecuarlo para poder transmitirlo aquí. Yo con este material que vamos a emitir en un minutito, vamos a ir cerrando nuestro programa, pero quiero brindarles también un mensaje a aquellos que nos ven, que nos escuchan, o que algunos o alguien le contó que nosotros estamos haciendo. Y es el tema de la restauración, ¿no? La restauración. Que no es lo mismo el recuerdo
Porque la restauración tiene que ver con arreglar algo que en el pasado se pudo hacer mal, bien, mejor, peor. Uno restaura, ¿no? Puede restaurar sobre un error inclusive. Pero no recordar, ¿no? Y en base a ese recuerdo vivir en él y generar un montón de cosas, que es más o menos lo que la sociedad hoy en día acostumbra. La restauración tiene que ver inclusive con los buenos recuerdos. Digamos, nadie... O sea, yo veo que la sociedad actual, sobre todo impulsada por ciertos menesteres, como inclusive el mismo gobierno de la gestión actual, se dedica a... Me refiero al gobierno nacional, ¿no? Sobre todo, a recordarnos todo lo que nos equivocamos, ¿no? Es algo que, digamos, es como que habla, no diría violentamente, pero es como que no digo que somos como chicos, pero parecemos que nos hablan como monos, digamos, ¿no? O sea, que somos, digo, sin esto entrar en una polémica, pero el hecho de recordarnos cuán equivocados estábamos, qué mal hicimos, por qué hicimos eso y por qué no hicimos esto. O sea, más allá de que es fácil hablar con el diario del lunes, el asunto tiene que ver con que no todo lo pasado fue malo ni triste. Excepto que estas personas, que son muy viscerales, por decirlo de alguna manera, ya no alguna vez le dije fascista, sigo sosteniendo que lo son, en el fondo lo son, y que lo único que hacen es justamente enrostrarle al otro para quitarles libertades con la excusa de que le están dando libertad. Me hace acordar al hecho de me hace acordar por ahí a la vecindad del Chavo, ¿no? Con todo eso prejuicios, esas cuestiones, ¿no? Pero creo yo que nuestra sociedad está pasando por una etapa en donde obviamente las cuestiones tienen que ver con cosas profundas, ¿no? Y bueno, estas cosas profundas tienen que ver justamente con la situación obvia, digamos, de que a veces no restauramos nada. Recordamos para hacerle mal a alguien o para hacernos mal nosotros mismos por ahí también, ¿no? Pero todos los recuerdos tienen que servir para algo motivador, algo bueno. Entonces nuestra tarea, cuando recopilamos los archivos, no es para endilgarle a nada como hacía alguna gestión, algún error, o como otras, ¿no? En donde recuerdan solamente para enrostrar que el otro está equivocado, o que es inferior a uno, o a ellos mismos, ¿no? Sino el hecho de restaurar la memoria, la paz, las buenas cosas, no diría buenas costumbres porque no soy exacto, pero las buenas cosas, los buenos momentos, y la alegría. Eso tiene que ver, por ende, entre todo eso, la felicidad. Por eso el material que vamos a pasar del 1979 sonoro, de los carnavales, es parte de eso, es parte de una reconstrucción, de una restauración, no solamente del material fílmico, de los materiales, de todo tipo de materiales en un formato digital para que estén disponibles, sino también para que el recuerdo sea restaurado y tengamos una imagen, la pucha, a pesar de todo, éramos felices. Hace poco recordamos un material, y yo recordé en ese material, un episodio del año 2006 o 2007 por ahí. Y me emocionó. Era un material que no lo había visto nunca, fíjese, era un material que tenía que ver conmigo, no lo había visto nunca, pensé que no existía, y me trajo, no sé, cosas inconmensurables, como se dice normalmente. Entonces yo creo que por ahí vivimos momentos muy complicados, de un lugar a otro, con varios trabajos, todos alocados, sobre todo ahora a fin de año. Parece que también es un punto de reflexión el hecho de decir, no, pará, ¿dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo, esperando? En fin, hacernos ciertas preguntas que evidentemente la gente no se lo hace, menos los jóvenes. Hoy día hablaba con un joven que obviamente un poco más, el pasado era todo malo y lo único que te sacan del pasado es para enrostrártelo de alguna forma, pero nada de lo bueno es recatable. Y eso es muy triste, ¿no? Usted sabe que yo en esa discusión, ya ahora voy a no tiene que ver específicamente con el partido, sino con lo que uno ve. Frente a los estudios donde estamos filmando hay un hermoso parque, se fue construido en una época en donde gobernaba la eterna y ¿cómo que se llama? Y cuestionada y en este momento aparece la bruja, ¿cómo que se llama? De Bear Bridge,
Cristina Kirchner, en donde parece la manévola de todos los males, digamos, ¿no? Con el kirchnerismo y toda esta cuestión. Parece que los demás son todos angelitos que nunca hicieron nada. ¿Me entendés? Entonces, como que todo el mal está de un lado. El mal está en todos lados. Y le recordé a la persona con la que dialogábamos que acá, en la gestión de Cristina Kirchner, hicieron 5 escuelas, se hizo la Casa del Bicentenario. Bueno, se hicieron escuelas en lugares en donde nadie las hizo, como en el barrio de Escalada, donde hay donde la gente humilde, con asfalto y todo. Se lo hizo en el Pastoril, con terciario completo. Los chicos allá terminan y salen maestros. ¿Qué gobierno le devolvió a los pueblos originarios todo lo que le quitaron a los pueblos originarios? Una cosa real, ¿no? No estamos hablando de darle un arrastradisco como les habían dado para que ellos... No, algo que ellos se sientan, que lo dignifique como persona. Porque empiezan la primaria, siguen la secundaria, terminan el terciario ahí, salen profesionales, inclusive para sus mismas comunidades, ¿no? Qué importante, ¿no? A veces no reflejan. Bueno, eso se hizo en la gestión de la innombrable Cristina Kirchner. Luego de eso no se hicieron casi obras, se hicieron, bueno, con la gestión de Macri algunas más, y después no se hizo más nada. Y se sigue no haciendo obra. Al contrario, se usufruta la que están hechos. Pero dice, pero con la que robaron. ¿Cómo se robó? ¿Cómo robaron? ¿Y qué? Ahora no se roba. Ahora no se roba. Ahora tal vez se roba, pero no se nota, no se ve, o se va a ver después. Pero es lo mismo. El peor de los casos es que las obras no se hacen y se las están vendiendo a quien pasa por la calle. O sea, pasa fulanito, le vendemos una central hidroeléctrica, pasa al otro, le vendemos una ruta y ya se siguen deteriorando las obras. Y aparte una escuela no creo que la vendan, digamos, no se van a llegar ahí en montar el tiempo. Más allá de mi explicación, obviamente queda categóricamente demostrado de que la realidad es la realidad. O sea, y que pueden hablar de deuda, porque te dicen, bueno, siempre, digamos, no, Cristina fue vicepresidenta, Villarroel es vicepresidenta. La tienen de acá para allá, la pobre Villarroel, que no. Pero Cristina no, era la mala, porque Cristina era vicepresidenta. Como un vicepresidente en un momento es, digamos, como inexistente, y del otro lado es un presidente, un vicepresidente totalmente como que acaparaba todo y que tenía toda la cuestión, digamos, para hacer de las suyas, digamos, ¿no? Y tenía responsable de todo. Cuando había un presidente que cuando hay algo mal, se le echa la culpa tranquilamente, ¿no? O sea, no hace falta sacar la figura de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, ella es responsable cuando fue presidenta. Ya después, obviamente, no fue más responsable, fueron responsables los presidentes que vinieron. Así no nos guste. Pero bueno, en fin, sea como sea, dicho sea de paso, en alguno de esos periodos está también el famoso atentado, que la justicia dijo que el autoatentado, que sigue girando como algo arriba, es justamente para negarnos como sociedad la posibilidad de que somos capaces de hacer eso. Guarda, ¿eh? Bueno, sea como sea, esta larga perolata que acabo de hacer tenía que ver con que cuesta mucho esfuerzo, y el esfuerzo que cuesta para hacer esto no tiene que ver específicamente con algo, digamos, único, con algo particular, no con un conjunto de cosas, ¿no? ¿Y por qué traje esto a colación de Cristina? Porque Cristina ayudó mucho a la industria cinematográfica, a la audiovisual, bueno, con errores, con aciertos. Y si nosotros nos recuperamos este tipo de material, vamos a quedar con esa opinión, ¿no? Esa opinión de que no, el pasado, mira, hicieron esto, hicieron aquello, no hicieron acá. Nada positivo. Y algo positivo siempre queda. Por eso es la idea de recuperar este tipo de material. Vemos este material en una época complicada del país y regresamos en unos minutos. 79, que era una vieja promesa que... El derroche de alegría que escuchamos aquí en esta noche del sábado. México también está viviendo la fiesta del carnaval. La fiesta del carnaval que nos trae hoy comparsa la hawaiana. Y todo el público se deleite por esta avenida principal
la simpatía de Graciela I, reina de comparsas hawaianas. Abasone, Graciela I, reina de comparsas hawaianas. Con sus acompañantes en la avenida principal de Villa Ángela. Representando con su traje típico al oeste, las mellizas Martí, toda una belleza, encanto y simpatía, mostrando su gracia, su colorido en sus trajes. En el Corso Mayor del Chaco, Villa Ángela, capital del carnaval chaqueño. Bien, ahí veíamos, ¿no? Espectacular el material sonoro de 1979 de los carnavales de Villa Ángela. Esto era comparsa hawaiana. Podríamos tener también de otras épocas de comparsa Arasunu. Así que, bueno, no se lo pierda, siga nuestras emisiones, dele me gusta y ni no se olvide de hacer el suscribirse para poder recibir las notificaciones y ver todo este material y más material que tenemos aquí en los archivos de Vicentín Films y que por supuesto lo podemos compartir a través de Vicentín News y a través de esta emisión de Luigi Presenta, ¿no? Más o menos en algún momento de la semana estas cuestiones. Bueno, nos reencontramos si Dios así lo quiere en cualquier momento, como dijo un famoso y querido locutor. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bueno, en la época que nos ven seguramente le tocará a usted el momento porque esto queda grabado, ¿no? Así que nos reencontraremos próximamente con más material durante esta semana en nuestras emisiones constitucionarias. Mañana reunión del Consejo Municipal, así que seguramente es la última y complicada con el tema de la presentación de presupuesto. Vamos a tener seguramente también hilo para cortar sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo martes. Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá. No me gusta, carajo, mierda.